Bien, les damos la bienvenida a todos los hermanos que se conectan a nuestra transmisión, a quien deseamos que el Señor les bendiga. Mis hermanos, como les estuve anunciando, este día comenzamos una serie de 6 sermones, de una serie que se va a llamar No me avergüenzo. Hoy día vamos a ver el primer sermón, los 6 sermones van a estar centrados en este versículo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, verso 12, y el título de este primer sermón se llama El problema de la vida. Entonces comenzamos esta serie que se llama No me avergüenzo. Nuestro primer sermón se titula El problema de la vida y el verso de esta serie está en 2 Timoteo, capítulo número 1, verso 12. Si la ha encontrado, mi hermano, le invito a que en reverencia a su palabra se coloque en pie, le doy lectura a ella, oramos y nos adentramos en esta hermosa serie. Amén. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Señor, vamos delante de su presencia en esta mañana, introduciéndonos, Señor, en el primer sermón de esta serie, a lo cual, Señor, rogamos la asistencia de su Santo Espíritu. Amén. Hemos sido beneficiados, Señor, cuando hemos estudiado en profundidad tu palabra, hemos descubierto cosas que antes no sabíamos, o has quebrantado, Señor, tradiciones que hemos arrastrado por años, lejos de tu palabra. Hoy queremos ser edificados, Señor, y de entender este evangelio de una manera bíblica, no una manera de que yo quiero entender el evangelio y predicar el evangelio que yo entiendo, no. Su palabra nos enseña, y a través de la figura del apóstol Pablo poder entender cómo podemos aplicar el evangelio. Dame las gracias, Señor, a pesar de mí, de mis torpezas, Señor, de mi humanidad, pero queremos ser todos beneficiados, Señor, por la riqueza de tu palabra. Compañía de su Santo Espíritu, que rogamos para esta parte del servicio, por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento, por favor. En la meditación, hermanos, he estado estas varias semanas preparando esta serie y en la labor pastoral y en la conversación con los hermanos, que de alguna u otra manera uno conversa con ustedes, mira la sociedad, en el trabajo secular donde me desenvuelvo, y mucho tema de redes sociales, sobre todo de las iglesias. Le rogaba al Señor que me diera esta inquietud de que me pudiera dar una herramienta de su palabra para poder compartir con ustedes, de poder entender, hermanos, la importancia que tiene el evangelio en estos tiempos. Pero lo importante, hermanos, y preste su corazón y su mente a esto, el evangelio no es la forma que estamos acostumbrados a entender por evangelio. Ayer conversaba con un hermano y hay cosas que yo reconozco que también hacía y decía y entendía que quizás esto es el evangelio para mí. Pero al escudriñar la palabra del Señor, al poder entenderla de la manera bíblica en que tenemos que entenderla, podamos estar equipados para las cosas que nos vienen de aquí para adelante. Hay contextos distintos, siempre lo digo. Hay familias que están con temas de salud, hay otros que están, no sé, comenzando nuevas etapas de trabajo. La Raquel se va a casar, por ejemplo, este año. Hay tantas cosas, tantos proyectos distintos, y que si quiera preguntar en qué está cada uno,
yo creo que cada uno tiene una situación distinta uno del otro. Para que me entiendan los contextos. Aquí tenemos a mi hermana Nina, que mi hermano Enrique partió para Navidad. Ella hoy día es viuda. Y el contexto de la hermana Nina es distinto al mío, es distinto al suyo, etcétera, etcétera. Y eso, hermanos, es lo que siempre nosotros estamos viviendo. Situaciones distintas unas de otras. Y si hay algo, hermanos, que nosotros, incluso más de alguna vez lo dijimos, y qué bueno que ya no lo dijimos nunca más, es que cuando le hablamos a otro de Cristo, le decía, ven a Cristo y se te van a acabar los problemas. Ven a Cristo, y muchas veces se predica en la calle, venga a Cristo y su enfermedad se va a sanar, venga a Cristo y sus problemas se van a terminar, venga a Cristo y su problema matrimonial se va a subsanar, venga a Cristo esto y esto otro y esto otro. Y resulta, hermanos, que muchas veces estando dentro del Evangelio nos suceden cosas como estas. Y la pregunta lógica y natural es, ¿y dónde está el Evangelio? Hoy día hay familias, hay matrimonios que están quebrantados. Hay hijos que son rebeldes. Si no es el caso suyo, gloria a Dios por ello. Pero muchas veces me he encontrado y que hermanos de esta iglesia y de otro lado, y agradezco al Señor por la confianza de esos hermanos, me dicen, pastor, me pasa esto, y la verdad que no entiendo. No tengo fuerzas. No quiero seguir adelante. Y por eso, hermano, le pido que si puede, venga los 5 cultos que vienen, si está de vacaciones, véanlo después en su casa para que no pierda el hilo de esta serie. Entonces, lo que el Señor nos quiere equipar en esta mañana es cómo yo enfrento la vida. Yo le hago una pregunta y yo creo que si usted me dice amén, yo voy a decir amén para que no se asuste. ¿Quién quiere pasar lo que nos espera de aquí para adelante, cualquiera sean las cosas, de manera victoriosa y triunfante? ¿Quién lo quiere pasar? Yo lo quiero pasar de manera victoriosa y triunfante. A pesar de la prueba, a pesar de la enfermedad, a pesar de la estrechez económica, escucha lo que voy a decir, aún a pesar de la muerte de un familiar. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay 2 cosas, hermanos, principales que son las que vamos a ver en este día, que tenemos que entender cuando uno vive el Evangelio de verdad. Cuando uno está en el Evangelio bíblico, no en el Evangelio de tradición, uno puede vivir la vida de una manera más tranquila, con la naturaleza verdadera del Evangelio. Mire, yo he conversado con un hermano, yo decía esto, cuando era un adolescente más joven, decía, no, es que yo no bailo, yo no fumo, yo no tomo, ¿por qué? Porque soy evangélico. ¿Cierto? Era nuestra única excusa. No, cuando decían, oye, Manuel, ¿te sirve algo? No, que soy evangélico. Ya, cuando estaba meditando en esto, decía, ¿y qué es ser evangélico? ¿Y cómo hemos entendido el Evangelio? Y al final nos ven a nosotros como gente que se aísla de la sociedad y como que fuéramos seres distintos, incluso creernos que somos superiores. Porque no hacemos esto, porque no hacemos esto otro, porque no hacemos esto y esto otro. Y ¿sabe lo triste, hermanos? Que los de afuera nos ven así. No, ellos son raros, ellos son distintos. No somos raros, no somos distintos. Ahora, si nos juzgan por lo que hemos dicho por mucho tiempo, yo también juzgaría de esa misma manera. Pero que el Señor nos ayuda a poder entender cómo el apóstol Pablo nos enseña a vivir el Evangelio de esa manera. Entonces, para nosotros poder comprender, mire hermano, y hay que abrir nuestra cabeza a esto, para que usted pueda, mire, el Espíritu Santo es el que nos convence de nuestros pecados y de todo. Pero siempre uno tiene que
abrir su cabeza, su mente, para explorar la verdad de su palabra. Porque cuando uno abre su mente y deja que la palabra a uno le hable, usted se va a encontrar, se va a confrontar con tantas cosas que usted ha creído por años. Mire, una vez yo me puse a estudiar el Islam y me puse a estudiar del Islam. Dije, voy a sacar todo lo que sé del Evangelio para incluso convertirme en un musulmán. No quería hacerlo, pero para que usted me entienda, me predispuse a entender el Islam. Y estudié del Islam, hermano, me metí profundamente, vi sus libros, sus historias. Y mientras más me adentraba a entender el mundo del Islam, más profundamente amaba a Jesucristo. Y un puro dato, por ejemplo, en el Islam, y quiero hablar de esto en relación a las mujeres. En el Islam, cuando hacen sus 5 oraciones durante el día, que tienen que hacerlo orientado allí a la Meca, esa oración es contestada únicamente si al levantarse en la oración se le atraviesa una mujer o un perro. Queriendo decir a la posición que tiene la mujer en el mundo musulmán. No podía creer eso, pero está escrito. El hombre musulmán, si su mujer no la satisface sexualmente, puede tener otra mujer. Y hasta puede tener 7 mujeres. Puede castigarla físicamente. Y hasta uno de los castigos, el límite es, puede incluso hasta quemarla con algún tema acelerante. Cuando yo veo cómo Cristo trata a la mujer, vaso frágil. Marido, amar a vuestras mujeres. El profeta Mahoma tuvo una niña, dentro de sus muchas mujeres, tuvo una niña como esposa de 9 años. Entonces yo decía, ¿qué mente perversa puede tener satisfacción sexual con una niña de 9 años? Una mente perversa. Cuando uno se adentra a conocer estas cosas y uno conoce el Evangelio, uno dice, wow, Señor, eres un gran Salvador para nosotros. A eso yo le pido en esta mañana que usted abra su mente, pero abra su mente al Evangelio. Al Evangelio de su palabra, al Evangelio que quizás usted se va a encontrar por primera vez cosas que chocan con lo que usted ha vivido. Y por eso, una de las preguntas que usted tiene que hacerse en todo orden de cosas es lo que me enseña, por ejemplo, es el Islam, por darle un ejemplo, o los Hare Krishna, o el mismo Evangelio. Hágase esta pregunta para que usted diga y quede tranquilo que donde yo estoy creyendo, donde yo estoy viniendo domingo tras domingo, esto que enseñan de la Biblia, haga esta pregunta, ¿funciona? Lo que usted escucha todos los domingos acá en su día a día, ¿funciona o funciona solamente aquí dentro de la iglesia? El entender el Evangelio le sirve de ayuda para usted en su matrimonio, le sirve de ayuda en su trabajo, le sirve de ayuda en la relación con sus hijos. ¿Le sirve el Evangelio? Mire, tercera pregunta. Todas las cosas que usted escucha los domingos y usted después, como hemos aprendido en este lugar, el Evangelio es de la puerta del templo hacia afuera, ¿son ciertas? Porque yo al tiro le voy a confrontar con algo. ¿Quién de nosotros, años atrás, decíamos, ven a Cristo y si estás enfermo, Él te va a sanar? Los valientes que digan que predicaron así. De lo que levantaron la mano, ¿cuántos estamos enfermos? Y seguimos enfermos. Entonces le hago esta pregunta, ¿lo que usted predicó era cierto? Y lo predicábamos y lo gritábamos en la calle con tanta fuerza. Yo le pregunto, ¿era problema del Evangelio de la Escritura o el problema era mi entendimiento del Evangelio? Hermanos, todos podemos filosofar. Todos tenemos filosofía, todos, cual sea. Se me olvidó una pregunta. Ya, levante la mano el que leyó Hechos 17.
¿Cuáles eran las dos filosofías que estaban ahí cuando Pablo fue a Atenas? ¿Y cuáles más? Perfecto, gracias hermano Marco. Los estoicos, los epicúreos. ¿Se encontraron con eso en el capítulo 17, no? Ya, perfecto. Ahí vamos, después vamos a llegar a eso. El Evangelio hace lo que usted ha predicado muchas veces. Hace en su vida, hace eso en su familia, hace eso en su trabajo. Estoy hablando de cosas normales porque esto es el Evangelio. Esta carta que el apóstol Pablo le escribía a Timoteo, ¿dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta? Como que siento que recién, hermano, vamos a entrar a primero básico del Evangelio. No sé si, claro, como decía mi hermana Carolina, gracias Señor, me siento muy... Voy a traer algo que lo aprendí del pastor Bodhi Bauman, que decía, nosotros, él decía, los evangélicos, los cristianos, son los únicos que nos jactamos de nuestros años de cristianos, pero que da vergüenza. Porque decimos, yo soy una persona que llevo 30, 40, 20 años en el Evangelio. Y sin embargo, mire, levante la mano el que lleva 20 años en el Evangelio. Que llevan 20, no, pero en su vida cristiana, en la iglesia ya. 20 años en la iglesia. Levante la mano. Ya. ¿Alguien me puede, de esas manos levantadas, hablar de escatología, por ejemplo, o solamente del milenio, si somos premilenialistas, milenialistas, postmilenialistas, dispensacionales o históricos? O sea, si le digo, hermano, interpréteme Apocalipsis 20. Y llevamos 20 años en el Evangelio. Hermano Carlos, ¿cuánto lleva trabajando en la presión de las calderas, por ejemplo, usted? ¿Sabe cuándo una caldera está mala? ¿Por qué? Porque estudió. Eso es. Hermano, usted que lleva 20 años en el Evangelio, ¿me puede hablar de la doctrina de los ángeles? No tengo idea. Vaya a preguntarle al pastor. Vaya a preguntarle al hermano Julio. Al hermano Pablo, vaya a preguntar, ellos son los oficiales. Nos jactamos de tener 20 años en el Evangelio y no tenemos idea del Evangelio. Y este es el ejemplo que daba el pastor Bodhi Bauman. Usted le puede decir a un joven que quiere aprender a hacer ladrillo y le dice, vaya donde ese caballero, él ha hecho ladrillos por 40 años. Y ese niño adolescente va y le dice, caballero, me dijeron que usted me iba a enseñar a hacer ladrillo porque usted lleva 40 años haciendo ladrillo. Sí, mijo, venga para acá, yo sé hacer ladrillo de día, de noche, con poco material, con poco barro, con menos agua, con tanta agua. ¿Qué tipo de ladrillos quiere? El niño sorprendido porque toda la vida haciendo ladrillo, era experto en fabricar ladrillo, más nosotros los evangélicos no somos capaces de hablar del Evangelio porque no lo conocemos. Hermanos, el Evangelio, el verdadero Evangelio es único. Y lo quiero decir con toda propiedad, es verdadero. Es honrado. Es honesto. ¿Sabe por qué le digo estas cosas? Porque el Evangelio, cuando usted esté triste, cuando usted esté en el suelo, cuando usted esté afligido, la Biblia le va a entender, el Evangelio le va a entender, porque usted me ha escuchado muchas veces decir, para mí es fácil entender las Escrituras, porque la Escritura está llena de sufrimientos y quebrantos, al igual que mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces nosotros decimos, ven el Evangelio y se te van a acabar los problemas. Falso, hermano. Eso es mentira. El Evangelio no es así. Bendito sea el nombre del Señor.
Por eso nosotros como iglesia no podemos dejar de hacer esta afirmación, de hablar, no podemos abandonar la verdad del Evangelio, no podemos llamarnos una iglesia cristiana si no conocemos el cristianismo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo y la carta del apóstol Pablo para nosotros. Mire lo que dijo el apóstol Pablo ahí en Hechos, en el capítulo 4, verso 12. Y esta es la verdad del Evangelio, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso con denuedo, con fuerza, con valentía, el apóstol Pablo decía, en ningún otro hay salvación sino en Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bendito Salvador. Y cuando entendemos el Evangelio de esta forma y cuando habla en que podemos ser salvos, nos dice que es una sola persona y se llama Jesucristo. Es Jesucristo el autor único de tu salvación. Es Él y no tus obras. Timoteo, hermanos, en su característica, su biografía, se describe como un hombre depresivo. Era de un temperamento como muy para adentro, que se desanimaba con facilidad. Y de esto el apóstol Pablo lo sabía. Y eso, hermano, es importante. Miren. ¿Quién estaba libre? ¿Pablo o Timoteo? ¿Quién estaba deprimido? ¿Pablo o Timoteo? Aquí voy a decir una frase muy teológica. Dando remedio para los calles, teniendo juanetes. Cuando nosotros somos capaces de alentar a otros, aún estando en aflicción, no es tu mérito. Es el Evangelio de Jesucristo viviendo dentro de ti. Pero ¿sabe que estamos lejos aún de eso? Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros nos encontramos en la vida con afirmaciones notables tanto de gente estudiosa, incluso los poetas, que escriben frases bonitas y algunas quedan ahí para el bronce porque fueron de una real inspiración escribir frases hermosas. Pero ¿sabe qué? Me ha costado harto esta serie porque me he tenido que estudiar harto. Los poetas, que la mayoría de los poetas, cuando escriben un poema o algo, ellos tienen que sentir la inspiración. Ellos tienen un lugar especial, un escritorio especial, tiene que darse momento especial para poder escribir algo que trascienda. Y no hay ningún poeta, son pocos los que nacen, y vamos a escribir. No, ellos se esperan, se inspiran, incluso van a la naturaleza, van a un lugar para sentir algo y recién empezar a escribir. Claro, por algo sus frases trascienden. Pero adivinen qué, hermano, y esto es lo lindo del Evangelio. ¿Usted cree que el apóstol Pablo necesitaba estar en éxtasis para escribir algo? ¿Era acaso el apóstol Pablo un hombre importante, un hombre con un temperamento de un superhombre? Vamos a ver, no lo era. Yo me encontré con versículos, yo nunca había visto este versículo del apóstol Pablo. Mire, el apóstol Pablo también era un hombre temeroso. Yo nunca escuchaba esto en una iglesia. El apóstol Pablo era temeroso, era débil. Y cuando uno empieza a entender el Evangelio de su palabra y encontrarme con versículos, como lo vamos a ver más rato, que el apóstol Pablo era temeroso y débil, uno ya ha empezado a concluir, wow, Señor, el Evangelio que tenía el apóstol Pablo no era un Evangelio que nacía de él como hombre, sino que era Jesucristo viviendo dentro de él, inspirándole en cada momento. Y el Evangelio verdadero le permite a usted, a mí y al apóstol Pablo animar a otro, no por su experiencia o lo porque usted ha estudiado, sino por lo que Cristo ha hecho en su vida a través de este maravilloso Evangelio. Que cuando hemos aprendido acá y nos dice,
enriqueciendo a muchos cuando nosotros somos pobres, animando a muchos cuando nosotros estamos tristes, levantando a nuestros hermanos caídos cuando nosotros quizás también estamos caídos, y no es por nuestra fuerza, es porque hemos aprendido que el Evangelio del Señor Jesucristo se trata de esto, de hablar con la verdad de la salvación del hombre, y que mientras somos salvos Él prometió estar con nosotros aún en nuestros momentos de mayor aflicción. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, espero que nunca, quizás alguien por alguna circunstancia, alguien ha estado preso. El Elías, yo digo, bien Elías. Y quizás que haya sido una retención momentánea en una comisaría, no era grato estar ahí. Porque uno está también. Hermano Pablo, mira, oficial que tenemos. Bien, amén, Dios bendiga, hermano. Esa compañía no es grata, el ambiente no es grato. Las celdas son incómodas. Hermanos, de verdad, yo me costaba, pero ¿cómo Pablo puede escribir con tanto ánimo desde la cárcel? Y un hermano me compartía y me decía, me hablaba de temas. Hermano, nos enojamos con tan poco nosotros. Nos entristecemos con tan poco nosotros. Y esto es importante de entender el Evangelio, de empezar a crecer. Usted sabe mi condición, no me quiero justificar, pero ya, porque para dar la tierra, usted sabe que fui autista, me cuestan muchas cosas, el Señor me sanó mi autismo. Y a veces se me olvida saludar o cosas que son normales. Yo no me estoy excusando, estoy trabajando siempre en eso. Pero hermano, usted nunca, por favor, diga, me voy porque el pastor Manuel no me saludó. No, hermano, por favor, no lo haga. El que yo no lo haya saludado o un hermano no lo haya saludado, créame que el Evangelio es mucho, mucho más grande que eso. Van a pasar cosas, roces, pequeñeces, van a pasar siempre. Pero créame que el Evangelio es más lindo y es más grande que eso. Bendito sea el nombre del Señor. Y la pluma del apóstol Pablo era como, lo sentía tan triunfal, hermano, pero no olvidándome del contexto, desde la cárcel escribiendo, no me avergüenzo del Evangelio. Y todos diríamos, pero si por culpa del Evangelio está ahí, po. Sí, él no estaba ahí no porque él no dejó de predicar, él no estaba porque era fariseo incluso. Él estaba ahí porque estaba predicando el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Y dijo, yo fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles, por lo cual padezco esto. El apóstol Pablo resume, a lo mejor parafraseando, Timoteo, yo estoy aquí en la cárcel porque soy predicador del Evangelio. Mire, por lo cual, parte del verso 12, asimismo padezco esto. ¿Y qué le digo yo de los peros? Y después de ese pero, ¿qué es lo que dice? No me avergüenzo. Padezco esto, pero no estoy ni ahí. Pero amo a Cristo. Y ahora usted coloque todos sus problemas, todas sus dificultades, todo lo que le hace llorar en la primera parte del verso 12. Ponga lo que usted está pasando ahí. Pero después que usted ponga lo que le sucede, diga, pero no me avergüenzo de Jesucristo. Romanos 5, versos 2 y 3. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce... ¿Alguna vez te predicó esto en la calle? Estimada persona que escucha, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación que usted va a pasar va a producir en usted paciencia. ¿Quién lo predicó así? Y esto es el Evangelio. Hermano, yo estoy tan contento con esto, ¿sabe por qué? Porque hermana me decía, mi pastor, ¿sabe qué? Y mire, yo estaba contento por esto, me decía, mi pastor, mire, me pasó esto, esta noticia, que es negativa para mí. Pero la entiendo y la recibo con gozo. Yo estaba tan contento con esa expresión de mi hermana. Porque más que la situación, ella veía cómo el Evangelio, este Evangelio, se hacía tangible en su vida. Y a pesar que era una mala noticia, la recibía con gozo. Porque yo creo que cuando ella me contaba, yo creo que también para ella estaba, pero Cristo ha estado conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo, acuérdense, sabiendo, no sintiendo, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Por eso, hermanos, aprenda siempre el pero, este pero que es como una protesta, el pero es como de superar todo. Y siente que los peros son como arrogantes ahora. Pero no me avergüenzo. Bendito sea el nombre del Señor. Como les decía, hermanos, y uno mira la vida del apóstol Pablo, uno podría concluir, no, el apóstol Pablo era un hombre fuerte, valiente. Uno incluso decían que Pablo abrazaba la filosofía estoica por la forma hidalga que él sostenía en cada momento. Podríamos nosotros decir que Pablo era optimista, un optimista nato. Pero no, hermano. Me encontré con un versículo que era sensible, nervioso. Ahí estoy pasando lista. Nervioso, sensible, asustadizo. ¿Quién dice presente? Presente. Miedosos, presente. Que se duelen cuando hablan mal de él, presente. Que cuando me pelan, hoy, presente. Que se desaniman rápido, presente. Mire, la carta a los Corintios. Vamos, Gonzalito. Porque de cierto, esto escribe el apóstol Pablo, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo escribiendo, fuimos de fuera conflictos, de dentro, ¿y qué dice ahí? Nuestro gran apóstol Pablo. 1 Corintios 2:3, y estuvo entre vosotros con... ¿Alguien lo había visto? Este es el versículo, ¿no? Hermano de la Florida Antuco, nuestro julero, apóstol Pablo. Con debilidad, mucho temor y temblor. Yo estoy, en todo eso que está subrayado, yo estoy ahí, y por 10, elevado a 100.000. Entonces, cuando yo estaba leyendo y escribiendo, decía, pero Pablo, ¿cómo escribías eso en la cárcel? ¿De dónde salía ese ánimo si tú eras un hombre débil, de temor y de temblor? Es porque él entendió el verdadero evangelio que Cristo le enseñó al corazón del apóstol Pablo y el que todos nosotros debemos de comenzar a comprender en nuestras vidas.
No es psicología, no son libros, no es estudios teológicos, no es el Evangelio del Señor Jesucristo y su palabra en nuestras vidas. Ya, los epicúreos, ¿cómo eran? ¿Alguien sabe cómo eran los epicúreos? ¿La filosofía de los epicúreos? ¿Ah? Excelente. Puro placer. Disfrutar la vida como venga. Y los estoicos, bueno, un poco la palabra lo dice, ¿cómo eran los estoicos? ¿Por qué era? ¿Cómo eran los estoicos? Estoicos, dígalo. Si me dice estoico, está bien. ¿Cómo eran los estoicos? Estoicos. Ellos eran firmes, no retrocedían, no lloriqueaban, iban para adelante. Por ahí anoté una frase de la filosofía estoica. Ellos no se rinden, seguiremos en pie, seguiremos al fin hasta la muerte. Con agallas, con coraje, y esa filosofía era popular en la época cuando, si usted leyó bien, o la cronología de Hechos 17, el apóstol Pablo, si ustedes se acuerdan, cuando llegó a Atenas, él parte diciendo, vi que ustedes tienen muchas filosofías y muchos templos, y tienen a la figura del Dios no conocido. Y le dice, ese es el Dios creador de todas las cosas, al cual yo le sirvo. Gloria a Dios. El Dios que hace todas las cosas, por el cual seguimos, nos movemos y existimos. ¿Cuál es el evangelio suyo, mi hermano, mi hermana? ¿Cuál es? Carlos Marx acuñó una frase que decía, la religión es el opio del pueblo. Y de denominada desde el punto de vista tiene mucha razón. Y ese es el gran error de nosotros y desde nuestro contexto evangélico que tenemos que corregir. Porque nosotros creemos que el evangelio para nosotros es venir los domingos o los días de reunión, nos encerramos, cantamos nuestras canciones, como que nos vaciamos acá, pero de eso no se trata el evangelio. El evangelio es su palabra viviendo fuertemente dentro de nuestra vida, de nuestros corazones. Saber actuar en el momento de la aflicción, del dolor, y también saber actuar en el momento del gozo y de la alegría. Bendito el Rey que vive para siempre. El apóstol Pablo le escribía a Timoteo y le decía, compañero Timoteo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa, mi querido compañero? Y voy a citarle una de las cosas que el apóstol Pablo escribió. Le decía a Timoteo, participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Y esta es la invitación que yo le hago, hermano, comenzando el año 2025. Hermano, ¿quiere usted participar de las aflicciones del evangelio? Dígame, ¿sabe por qué? Porque va a conocer el evangelio. Yo sé que nadie quiere tener aflicciones, pero ese es el evangelio. Ese es el evangelio real de nuestras vidas, de nuestros corazones. ¿Se acuerdan del episodio de cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel? Estaban encarcelados, con grilletes. En la cárcel del más adentro, dice el detalle que nos da la Escritura. Alguien, yo sé que usted lo sabe, pero necesito que uno solo o alguien me lo diga. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas adentro de la cárcel? Cantando salmos y alabanzas dentro de la cárcel. Y esa es la gran diferencia, hermanos, del mundo secular, de la filosofía secular y aún de las erradas maneras de vivir dentro de las iglesias. Por eso este primer sermón se llama el problema de la vida. ¿Cuál es el problema de la vida? Es que afuera dicen, y uno escucha, no, esta vida es una, hay que vivirla, concho, hazlo bien, disfruta lo que tengas que disfrutar y ponle el pecho a las balas, a las circunstancias, sé firme, sé valiente, afronta las cosas con consecuencia hasta que llegue la muerte. Una filosofía estoica que quizás al escuchar no suena mal,
Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre la filosofía estoica, que a lo mejor puede ser muy bien valorada, a vivir a la vida del Evangelio? Es que, aleluya, es que yo puedo también padecer dificultades, puedo enfrentar la vida con hidalguía, puedo enfrentar la vida con fuerza, con caballerosidad, con ímpetu, pero la diferencia entre el estoico y el mundo secular es que yo puedo pasar estas mismas cosas, pero cantando. Yo puedo pasar estas mismas dificultades, pero diciéndole a otro: ten ánimo, ten confianza, Cristo está contigo. Estoico podemos ser todos, pero solo algunos pocos pueden decir: puedo pasar la vida con dificultad, con dolor, con llanto, pero con paz en mi corazón, con paz en mi alma, alentando a mi esposa, alentando a mi esposo, alentando a mis hijos, diciéndole: no importa, mi hijo, no importa, van a venir aflicciones. Así como quizás Josué con la Raquel se van a casar, o usted está pasando dificultades, tiene problemas con su hijo, tiene problemas en su matrimonio y quizás son dolorosos, y usted quizás está erróneamente pasando todas estas dificultades siendo un hombre estoico. No, ya no es necesario pasarlo de manera estoica. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es pasarla de la manera del evangelio del cristianismo. Es decir, cuando venga la aflicción, cuando, no sé, la Raquel y Josué más adelante tengan un problema, digan: ¿te acuerdas cuando en enero fuimos a un culto y nos hablaban de esto? No, necesitamos a Cristo en nuestro matrimonio, necesitamos a Cristo en nuestras familias, necesitamos a Cristo en nuestros trabajos, necesitamos a Cristo en la guía de la iglesia. No tener una iglesia formada al intelecto del pastor Manuel, al intelecto de los oficiales. No, queremos una iglesia conformada al corazón del evangelio del Señor Jesucristo, que podamos animar, que podamos dar, que podamos abrazar sin recibir nada a cambio, de alentar a otro cuando el hermano lo necesita. Eso es el evangelio del Señor, que las aflicciones las pasemos cantando y alabando al Señor, sabiendo que las aflicciones van a venir. Usted nunca va a escuchar de este lugar que aquí estamos exentos de problemas, dificultades. No, aquí hay hermanos enfermos, aquí hay hermanos con problemas familiares, aquí hay hermanos que se le han muerto sus seres queridos, aleluya, pero estamos aquí no por nuestra fuerza, sino porque Jesucristo nos sigue sosteniendo, y porque esperamos que Él nos siga sosteniendo hasta cuando Él venga. Porque sabemos que nuestra esperanza no son nuestras metas, no son terrenales, no son casa nueva, no es universidad, no es vehículo. No, estamos en el evangelio esperando, aleluya, el retorno de nuestro amado para irnos con Él a reinar por la eternidad. Aguanta, Timoteo, esfuérzate. Yo estoy preso, pero no me avergüenzo del Dios que yo he creído. Yo sigo adelante, no por mi fuerza, porque entiendo en quién he creído, y que las tribulaciones, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cómo poder escribir así desde la cárcel? Porque Cristo vive nuestra vida en nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la fe, hermano, una fe basada en la creencia en el evangelio del Señor Jesucristo. Eso es, hermano, y ninguna otra cosa más. Y por eso digo, el evangelio es tan simple. Es recibir, entender, amar, abrazar el evangelio bíblico en nuestros corazones. Como decía adelante, como que el evangelio para nosotros es un tema solo de conducta, de moralidad, de comportamiento. No. A mí me da lata cuando nuestros chicos que van a la universidad y le dicen: oye, ¿tú por qué no tomáis, no fumáis? No, que soy evangélico. Afuera del mundo secular le dicen: nosotros no creemos en Dios por esto, por esto, por esto y por esto. Y les dan muchos argumentos de por qué Dios no existe. Y nuestros niños: ¿y tú crees en Dios? Sí, porque voy a la escuela dominical. No tenemos herramientas bíblicas para decir: Dios es real. Porque no nos interesa crecer en su palabra. Para el apóstol Pablo, la vida del evangelio era toda una visión de su vida. Hermanos, yo he conocido personas muy morales, muy correctas,
pero a la vez las he conocido muy desgraciadas y en su muerte las he visto solas y abandonadas. Y usted me escuchaba decir, y agradezco a Dios por eso, porque las personas, los hermanos que he visto partir, lo he visto partir con la compañía del Señor. Y te lo vuelvo a decir. El día en que tú partas, hermanos, el día en que tú partas, vas a partir en paz. Porque el Señor va a estar a tu lado. Esta iglesia va a estar a tu lado. Y si no estoy yo, va a haber otro. Pero el Señor no te va a abandonar. Hasta aún ese momento más difícil, vas a tener una paz, una quietud. Y quizás este evangelio que te costó tanto entender, en el momento de la muerte, vas a decir, lindo evangelio. Cuando falleció mi hermana Inés, ella estaba en el hospital ya en sus últimos días, decía a mi esposa, Pastora Marisa, Pastor Manuel, qué lindo es el evangelio. Y ya con sus pulmones que no le daban más, solo 2 cosas le pido que le diga a los hermanos de Antuco. Dígale que lo amo mucho a todos. Y que no se vayan de este hermoso evangelio. Hermano Enrique partió rodeado del amor. Si le preguntamos a hermano Julio cómo partió su papá, ese mismo día, Santa Cena en su hogar, rodeado de sus hijos, de su familia, cantando alabanzas. Estábamos justo en ese momento y la Mari, la hermana de hermano Julio, dice, partió el papá. La misma Sara, estando quizás sola en un hospital, una sala, Dios permitió que estuviera su cuñada y puso el teléfono por videollamada. Me dice, ¿pueden orar por ella? Y yo empecé a orar por ella y estaba terminando el Salmo 23 y parte la Sara. No partió sola. Hermano, aprenda esto, tu muerte no es impedimento para la gloria de Dios. Pero el evangelio que hemos recibido nosotros, este falso evangelio que a veces me da una rabia enorme, un evangelio que de dar, de prosperidad a prosperidad, no te equipan para estas cosas. Que si nosotros nos dicen, mire, ayer estaba y me llegó un WhatsApp, falleció un compañero de colegio mío, o sea, contemporáneo, murió a los 49 años. Nadie esperaba que alguien falleciera a esa edad, no es común. Hermano, ¿qué pasa si te dijeran tienes una enfermedad y te queda poco tiempo? Seríamos capaces de decir, Señor, es tu determinación, excelente, no me avergüenzo de este evangelio, no me avergüenzo de Cristo. Gracias, porque estoy más cerca de ver a mi Redentor. Pero no nos han equipado así. Nos han enseñado, no, si estás enfermo tienes que sanar. La enfermedad no puede estar en el cristianismo. ¿Quién dijo eso? Esa brutalidad. Por eso la gente nos mira así. Claro, la religión es el opio del pueblo, es como el drogadicto necesita depender de las drogas para olvidarse. El que toma alcohol toman para olvidarse. ¿Y nosotros qué hacemos acá? ¿Queremos el evangelio para darle la espalda a nuestros problemas? ¿Para eso es el evangelio? Venimos a cantar porque suena bonito el coro y como que ya nos olvidamos por un rato y después de esa puerta nos ponemos tristes porque nos echamos la mochila de los problemas. No, eso no es el evangelio. El evangelio es que ojalá nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestra vecindad nos vean. Oye, el vecino está con tremendo problema, igual está contento, igual saluda con gozo, igual anima, igual habla.
Eso es el Evangelio, hermano, viviendo dentro de nosotros. El Evangelio es realista, es franco, es honrado, hermano. Eso me encanta del Evangelio. Te dice las cosas como son. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos nos dicen que esta vida hay que puro vivirla. Yo le pregunto, hermano, a un hermano, se supone que es cristiano, ¿qué es para usted vivir la vida? ¿Qué es vivir la vida? Para muchos, ¿saben lo que es? Mañana hay que levantarse, ir a trabajar, llegar a las 8, hacer la pega, volver a la casa, saludar a los hijos, la familia, esperar que nos paguen, ir al supermercado, darle comida a los niños, ropa a los niños, llevarlo al médico, ir al martes a la iglesia, ir al jueves a la iglesia, el domingo a la iglesia. Si estoy a cargo de un grupo, tengo que cumplir con el grupo. Eso es vivir para muchos de nosotros. Y quizás en estas cosas que estoy dictando, usted diciendo, uy, parece que eso hago yo. Parece que eso para mí es la vida. Y si la está sintiendo así, hermanos, de verdad, úrjase, porque eso no es la vida del Evangelio. Y si usted hace estas cosas, yo le pregunto, ¿lo que usted hace, esto del día a día, le proporciona, le da paz diariamente? ¿Le da satisfacción a su alma? ¿Esa forma de vida que usted tiene le consuela cuando más lo necesita? ¿Esta forma de vida es de verdad independiente cuando las circunstancias cambian? ¿Sí, hermanos? Cuando nos dan una noticia, cuando nos cambia nuestra zona de confort. Hermano me decía, pucha, mi pastor, esta semana me pasó esto y esto. Ay, como sabía este sermón, que estaba contento. Y le decía, anda el domingo. Bendito sea el nombre del Señor. Le doy una clave que usted la conoce de cómo es vivir el día a día del Evangelio, para que aprenda a vivir con todas estas cosas lo que dijo Jesús. Toma tu cruz. Pero seamos bíblicos. Toma tu cruz cada día. Porque decimos, toma tu cruz los domingos, que aquí es más bonito venir el domingo, ¿cierto? Como que aquí es lindo, aquí. No, toma tu cruz, dígalo. Tome su cruz. Sígueme. Es el Evangelio. Y ahí es Cristo que le dice, ven, toma tu enfermedad, toma tu problema, toma tu marido, toma tu mujer, toma tus hijos, toma tu apretura económica, tu anhelo, tu esperanza, tómalo todos los días. Sígueme a mí. Sígueme a mí. Porque ligera es mi carga. Porque yo te daré descanso. Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, ¿qué dice ahí subrayado? ¿Por qué esa frase es necesaria? Señor, ¿podemos sacarle ese necesario, por favor? Pero es necesario que a través de muchas tribulaciones, ya sabe cómo se viene el 2025. Pero el Señor le dijo, tranquilo, yo voy a estar ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Entienda, hermanos, que el Evangelio no actúa automáticamente, las cosas no se hacen así como por decir, sino unas palabras que me encantan del apóstol Pablo. En muchas de sus cartas decía, retén lo que tienes, aguanta, afírmalo, abrázalo, no te despreocupes. Hermano, de verdad que para mí, por eso yo le decía, es un gozo lindo poder entender el Evangelio de esta manera. Como que le decía, pero Timoteo, ¿cómo te olvidas de las cosas que te dije antes? ¿Por qué no aplicas el mensaje que oíste de mí?
¿Por qué te dejas vencer de ese modo? No te preocupes, pero, no me avergüenzo. Bendito sea el nombre del Señor. Y para cerrar, hermanos, y para que vayamos despejando muchos de los errores que tuvimos, que arrastramos como iglesia, es que uno de los grandes problemas principales es que lamentablemente las personas intentaban, incluso hoy día intentan obtener beneficios del cristianismo sin convertirse en cristianos. Espero que me entiendan esto. Yo siempre doy este ejemplo con ustedes. Los que antes han podido ir al aeropuerto, uno de lejos reconoce a alguien que trabaja en la TAM o en Sky. ¿Cierto? ¿Cómo el uniforme de los de la TAM? Azul, pañuelito rojo. Y de Sky, gris, pañuelito verde. ¿A usted se le reconoce de lejos si es cristiano, no? ¿O hay que entrar a picar? ¿Y usted qué es lo que es? Miren nuestras expresiones. ¿Cómo está, hermana? Mal. Estoy pasando, estoy enfermo, estoy mal, hermano. No es que tengo este problema, es que mi hijo, hermano. Yo tenía un amigo, hermano, esos amigos que nunca tenían que haberse muerto. Amaba tanto al Señor. Él estaba a cargo de un anexo. Y cuando estaba a cargo, hermano, la iglesia se llenaba. Era increíble cómo crecía la clase. ¿Sabe cuál es la particularidad? Él era ciego. Cuando lo iba a ver, le decían, Samuel, llegó el chico. Sí sabía. Y yo estaba re triste. Fui a verlo. Y no sabía nada, ¿no? Yo iba entrando y estaba con su lente oscuro. Me decía, hola Manuel, siéntate. Y me canta una canción. Y me cita un capítulo de Apocalipsis de memoria entero. Porque piensa que el Señor te abandona. Yo lo miraba y ciego, no tiene cómo ganarse la vida. Me animaba y me animaba. Dios. Murió. Los que dirían, no, él no merecía morirse. Ahora entiende el Evangelio, él está en un mejor lugar. Dice al final, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Esto es el Evangelio, hermano. Cuando te venga la aflicción, cuando en el año, este año te venga el problema grande, cuando la tristeza te embargue, cuando el dolor te haga llorar tu corazón, ¿cuál es esta frase? Por lo cual así mismo padezco esto, sí lo padezco, estoy claro, no tengo cómo huir, lo estoy padeciendo, pero no me avergüenzo. Y la pregunta que todos le hacemos al apóstol Pablo, pero apóstol Pablo, ¿por qué? Avánceme, Gonzalito. ¿Por qué, apóstol Pablo? Porque yo sé a quién le he creído. Eso es el Evangelio. ¿A quién le ha creído usted? ¿A la gloriosa metodista pentecostal?
a nuestra experiencia, a nuestros estudios, yo sé en quién he creído. Y probablemente dice ahí, ¿o no? Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero terminar con algo así, que es mi deber como pastor decirle que, y quizás puede sonar duro lo que le voy a decir, pero tengo que preguntarle esto en esta mañana, pero lo hago por amor de su alma. Probablemente usted tenga mucho deseo de volver a ser un cristiano porque está buscando consuelo por algún problema, por alguna dificultad, o porque tiene un anhelo legítimo en su corazón. Pero la pregunta quizás que le va a doler en esta mañana, ¿es usted cristiano? ¿De verdad? ¿Es usted cristiano para poder anhelar el sostén del Señor? Porque si usted no es cristiano, hermano, y de acuerdo a lo que hemos estado estudiando, hermano, usted no va a tener ningún consuelo que recibir, y yo tampoco no voy a tener ningún consuelo que ofrecer. Por eso, hermanos, tristemente hoy día muchos que desertan dicen, el evangelio no funcionó para mí, no me proporcionó las bendiciones que me decían del púlpito domingo tras domingo, y desertan del evangelio y se van. La verdad de nosotros solo es Jesucristo. Su palabra, que Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Bienvenido al primer sermón del verdadero evangelio. Sé que es distinto a lo que usted ha escuchado siempre. Vio a un apóstol Pablo temeroso, débil igual que nosotros. Pero yo sé en quién he creído, dijo el apóstol Pablo. ¿Y usted? Y estoy seguro que Él va a guardar mi depósito. Dígalo en su corazón. Dígale a su débil corazón, yo estoy seguro en quién he creído y Él me va a guardar. El que comenzó la buena obra será fiel y justo para perfeccionarla hasta cuando Cristo venga. Oremos y demos gracias al Señor por su palabra.